El podcast presenta Herejes Malignos en 3, 2, 1. El 13 de agosto de 1995 comenzaría en la radio mexicana uno de los programas que, sin saberlo en este momento, se convertiría en uno de los más icónicos en todo el país e incluso, decirlo, de todo Latinoamérica. Este programa ha tenido diversos locutores, aunque indudablemente Juan Romo Sánchez es el más icónico de todos ellos. En estas llamadas se atendían cosas paranormales, incluso demasiado turbias, que se quedaron en la memoria de muchas personas. Pero no solo eso, sino que también dejó la puerta abierta de la muerte. Quédate para escuchar esta aterradora historia. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Herejes Malignos. En esta noche macabra me encuentro muy contento, muy feliz, porque me acompañan mis compañeros, con excepción de mi estimado Richie, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Sin embargo, aquí a mi izquierda, cerquititas, tengo a mi estimado Skinny. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muy feliz, Javier. Muchas gracias por otro episodio más de Herejes y poder participar en este gran programa. Y contento porque tenemos aquí una personalidad nueva que va en contra de nuestros principios de herejes. Así es, precisamente tenemos el día de hoy la visita de un integrante más del pod. Sin embargo, no es tan recurrente aquí en nuestra sección. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, contento, preocupado. Esta es una de las áreas que no me gusta abordar, no me gusta estar ahondando en temas macabros, tenebrosos. ¿Por qué? Porque soy miedoso. Pero hoy era el día, hoy era la noche, así que pues vamos a darle, ¿no? Ahora sí que la agarramos con el culo en la mano, ¿no? No se me raje. Vámonos, aquí lo tengo en la mano. Exactamente, y pues bueno, yo quiero comenzar con una... Antes de decir de qué va a tratar el tema, yo quiero comenzar como con un intro específico, el cual yo creo que mucho del público lo va a recordar y también creo que ustedes lo van a recordar, así que vamos a escucharlo. Bienvenidos al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Javi González y aquí se respira el miedo. Totalmente, sí, trae muchos recuerdos, Javier. Fíjate que tenemos el día de hoy efectos especiales aquí en el estudio, por ahí. Ahí sí, no sé si son de miedo o de placer, pero tenemos público. Pero de algo son. Exactamente, De algo se les apareció o se les subió al muerto. Pero específicamente ese intro, ya sabemos de quién es. Para los que son todavía amantes y son radioescuchas, específicamente, y yo soy una persona que voy a aclararlo, que también lo escuchaba, el gran programa La Mano Peluda. Programazo. Exactamente, con nuestro estimado Juan Ramón Sáenz, que Dios lo tenga en su santa gloria, allá en el reino de los cielos. Pero precisamente un personaje que marcó una época, un personaje que marcó un antes y un después en temas paranormales en los medios de comunicación, y que se derivan miles de historias, y creo que vale la pena que dediquemos un episodio a todo lo acontecido, ¿de acuerdo? Claro que sí, Javier. Digo, fue un programa muy icónico. O sea, a mí no me tocó tanto tiempo escucharlo, pero sí recuerdo a tíos, a mi papá que escuchaban mucho el programa y que había historias que te cagabas de miedo. O sea, sí, muy... de todo, ¿no? Digo que algunas que sí decías, híjole, rayan en lo posiblemente falso, y otras que sí de solamente escucharlos te ponían la piel chinita, como en ocasiones aquí ha ocurrido en herejes, que pasan situaciones. Ahí también en cuestiones de su set llegaron a pasar muchas cosas. Yo creo que hoy en día, si este programa todavía existiera, se pondría en duda muchísimo, como lo acabas de mencionar, los casos, ¿no? Porque hemos visto muchos realities, programas donde llevan y se ve todo totalmente pactado. Yo tengo el recuerdo de La Mano Peluda, estaba en la secundaria y llegan unos compañeros y me dicen, güey, tienes que escuchar La Mano Peluda. Y mi primera reacción fue, me están albureando. Sí, uno piensa que es lo que pasa en la juventud, ¿no? Ajá, sí. Eso es normal, no te agüites. Pero al principio yo pensaba que era albur, que era broma, que me estaban cotorreando. Y
güey, en serio, hay un programa en la radio que se llama Mano Peluda. Y yo, bueno, mi hermana menor que yo, 3 años, un día llega también, sale de la escuela y me dice, oye, me dijeron que una tal Mano Peluda, o sea, estaba en el boom. Y digo, pues vamos a aventárnosla, ¿no? Sintonizamos la radio y madres, güey, o sea, esa primer noche fue como de, ¿para qué chingados hice caso, sí, no? Pero como que antes de ya decidir que no quería nada de terror en mi vida, sí escuché varios capítulos muy buenos. Porque aquí viene a lo que es la magia de la radio, o sea, y echas a volar la imaginación y eso es lo que hace que te entre un miedo al poder escuchar esas historias. Digo, yo recuerdo aquí una vez que escuché una de un camionero y obviamente es lo que te digo, rayas en lo de fantasía. ¿Por qué? Porque era la típica historia de un camionero el cual va en la noche y se le aparece una persona que le pide raite y al final de cuentas pues resulta que esa persona estaba muerta, ¿no? Entonces llega a rayar esa parte de eso también me lo contó mi tío, ¿no? Sí, claro, a lo mejor ahorita nosotros ya lo vemos de una manera como un poco ficción, digámoslo, pero sin embargo, si nos transportamos a, por ejemplo, a 1995, que fue el año en el que comenzó este programa con Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda, no teníamos el avance tecnológico que tenemos actualmente. Todavía éramos muy creyentes de todos estos temas. Y obviamente, como lo bien lo dijo Skinny, ellos te ponían el programa de radio y tú te encargabas de ponerle rostro a todo lo que te dijeran. Era como yo te doy la gasolina y tú pones el fuego. Como Daddy Yankee. Exactamente. Y echabas a volar la imaginación y podías de repente pasar lo que pasó con Jesús, que no pudo dormir esa noche que lo escuchó. Yo creo que precisamente. Y otras veces que te puedes quedar intrigado y picado y decir, ¿sabes qué? Mañana o el día que sea que siga el otro programa lo voy a seguir. Porque es bien importantísimo. Pero fuera de todo eso, existen 3 casos en específico que se tocaron en este programa de La Mano Peluda, los cuales creo que mi estimado Jesús tiene el acceso para que nos pueda platicar un poco sobre estos casos. Fíjate que sí, me di un poquito la tarea de investigarle y hay 3 casos dentro de los más de 50,000 relatos que existieron en La Mano Peluda. Bestia. Vamos del 3 al 1. Ahí les va el caso número 3. De los que destacó entre tantos, ¿no? Ya vamos a decir que no son los más trillados de los que vas a esperar. El caso número 3 es el oso de peluche que habló. Empieza la narración. Les voy a contar una historia que a mí me sucedió. Hay gente que cree, gente que no cree, gente que se ríe, pero así fue como me sucedió. Así inició la llamada Martín en el 2013. En su narración decía que hacia algunos años atrás se había cambiado de casa, explicaba que tenía 14 o 15 años y se fue a vivir con su hermana. Ella trabajaba de policía junto a su hermano. Ellos iban a trabajar desde las 5 de la mañana y llegaban hasta la noche. No tenían un cuarto y ella tenía en su cama. En ese entonces le regalaron una osa de peluche de esos gigantescos, de los que son como tamaño cuerpo real. Un día su hermana le dijo que no iba a llegar a la casa a dormir. Él sintió frío y se le ocurrió meterse a la cama de su hermano porque había explicado que él no tenía cuarto ni cama. Cuando siente el enredo grueso, ve al peluche a un lado de él y dice, esa osa no estaba ahí, señor Rubén. No la había visto, en ningún momento se había acomodado al lado de mi cama. Me acosté, me tapé, la osa me voltea a ver y me dice que me está viendo. Hasta ahí llega el caso de la osa. Pregunta, ¿es real que le dice que me está viendo? Que la osa le dice, te estoy viendo. Digo, o sea, es la primera vez que escucho la historia y es algo que platicamos antes del episodio para poder tener una reacción genuina exactamente. Y, güey, o sea, todo va bien hasta el momento en cómo lo dice. A lo mejor por el susto o por el nervio de la llamada comentó esa parte, ¿no? Pero sí es como que si es con esas palabras como que
Sí, yo creo que también le pone mucho punch la persona que lo está narrando, que lo Totalmente. está viviendo. Y también, como dijimos desde un principio, tú cómo vas aderezando los personajes. Yo, en lo personal, yo siempre a veces he creído, y voy a retomar una película que para mí fue como que dio ese de que, para mí se me hace que los juguetes sí tienen vida, voy a tomar a Toy Story. Decía, güey, o sea, si vas a hablar o si vas a hacer algo, hazlo de una vez, ¿no? Para que no me vaya a cagar, no voy a asustar, o sea, enfrente de mí. Entonces yo sí en algún momento, no sé en sus casas, pero en las casas de mis abuelos tenían como estos tipos muñecas de cerámica. Y como ese tipo Anabel, ¿no? Ajá, que daban un chingo de miedo, y varias películas que se han hecho hasta en el cine mexicano que decían, no mames, güey, o sea, yo siento que me está viendo todo el rato. Entonces, ¿a qué voy con mi punto? Mucha gente puede darle una importancia, decir, güey, pues los peluches muchos los agarran nada más para estar cómodos, todo esto, güey. Pero quien tenga un poco de culo con ese tema de que las muñecas, los peluches puedan tener un poco de movimiento, güey, sí da un poquillo de miedo. Sí, y fíjate que es algo que también en este caso nos han dado Hollywood mucho a pie a tenerle respeto o generar ese miedo hacia los muñecos, ¿no? Digo, yo por ejemplo tengo la experiencia de conocer unos muñecos que sí me dieron mucho miedo. De hecho estuvieron en la casa de la tía de Mariana, que tiene unos muñecos bien creepy, güey. No me va a dejar mentir Mariana, güey, de que tiene unas muñecas que, o sea, neta, los ves y piensas que te están siguiendo, o sea, neta, pero para todos lados, güey. Y es a esta parte de que, güey, o sea, yo no me quedaría solo en esta casa con esos pinches monos, ni de pedo, güey. Pero también, tío, puede ser también esa parte de que de tanto que nos lo meten las películas, pues generamos ese caos, ¿no? Ese miedo. Sí, como tal se vuelve un símbolo de terror hacia cualquier cosa que pueda pasar. Y no solamente en películas, podemos encontrar en todo internet distintas pruebas, así las quieres llamar, o evidencias de pronto de acontecimientos con muñecos que hablan o se mueven. Recuerdo mucho de un video que está por internet de una chica que está cargando una muñeca como de quinceañera. Sí, y que de repente están grabando un video y de repente la muñeca voltea y la ve y se le queda mirando y la chica avienta la muñeca y empieza a correr. También me acuerdo mucho por ahí del 2006, 2007, toda esta onda que había con los elfos, con las hadas y todo este rollo que las activabas, ¿no, güey? En luna llena. Que comprabas el muñeco en San Juan de Dios y las tenías que activar con un cierto ritual ahí medio raro, con agua, sal y no recuerdo qué tanto en luna llena. Y también en ese entonces internet apenas comenzaba como a... O más bien nosotros apenas comenzábamos a entender un poco el internet y estaba inundado de todos estos videos de elfos camina, se detecta de Dios, y se veía muy real y al fin de cuentas nosotros no somos nadie para afirmarlo o negarlo tampoco. O negarlo, exactamente. Entonces en esta parte de los muñecos en sus distintas modalidades, ya sean eso de peluche, ya sean muñecos de cerámica, de acción, lo que tú quieras, tienen como que también su historia. De hecho, sí, yo concuerdo con ustedes, creo que es por épocas, ¿no? Y esa fue la época, a lo mejor por eso tuvo un boom. Estamos hablando que fue en el 2013. Estamos hablando casi 10 años atrás. Entonces, güey, sí va por épocas, ¿no? Total. Bueno, les voy a compartir la segunda. Échamela en el pecho. La segunda dice, las malditas botas con sangre. En diciembre del 2014, un ingeniero llamó al programa para contar que él y su esposa escuchaban ruidos raros en su casa en la Ciudad de México, la extinta Ciudad de México, CDMX. El asunto se tornó extraño cuando ella encontró unas botas de minero junto a una puerta que daba al sótano de la casa. La pareja se deshizo de las botas, pero estas reaparecieron. Me da mucho terror cada vez que lo cuento, explicaba el radioyente. El narrador dijo que disparó con su pistola a una persona que cayó rodando por las escaleras. Luego de días de ruidos y golpes en la puerta, al bajar al sótano no había nadie, tan solo las botas, las mismas que mi esposa había tirado hace 2 o 3 meses atrás. Esta vez relató que tenían sangre. El final de la historia es trágico. Dice, mi esposa está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Yo la voy a ver cada mes. Ella no me reconoce. Cuando regrese a la casa, lo primero que vi fueron las malditas botas.
igual junto a la puerta del sótano, cerré la puerta y nunca más regresé a la casa. Madre. Digo, si estoy entendiendo que fueron las botas, la parte que me confunde Es la del balazo. Es la del balazo, ¿no? Porque dice que el narrador dijo que disparó con su pistola a una persona que cayó rodando por las escaleras. Pero esto es porque creo yo que la pareja escuchó que habían unos ruidos que daban hacia el sótano. Entonces, Correcto. he de haber disparado, vio que cayó una persona Y ahí lo dejo, ¿no? y ahí lo dejo. Pero su esposa con la situación quedó en un psiquiátrico porque no pudo moverla, ver qué pedo. Sí, Entonces, siento que aquí podría faltar como más contexto, please. Pero sí es algo muy que suele pasar en este tipo de situaciones. La cuestión de que tiras algo y regresa, ¿no? O sea, cuando Eso ya es lo está importante. alguna maldición, cuando ya hay un ente, un espíritu, sí es muy difícil, dicen, deshacerte de cosas que te están o que puedes ver, ¿no? En este caso, pues, que fueron las botas y que llevó como consecuencia que la señora, pues, terminara en un psiquiátrico, sí, ¿no? yo creo, he de entender que eso es lo que le generó el trauma, o bueno, lo que ella le hayan dado como resultado a su esposa, que siempre aparecieran esas botas y que siempre estuvieran ligados al sótano. Son como un efecto boomerang, ¿no? Yo Sí. creo que también vamos a retomar que en muchas películas se maneja eso, el sistema de que te quieres deshacer de algo y se vuelve cíclico y ahí siempre se encuentra. Pues entonces, no sé, siento que esta historia le da como su peso nada más por ser un objeto que ahí siempre se mantuvo. No, y hablando de objetos, creo que una vez, de hecho, tuvimos en una llamada por parte del público una persona que nos platicaba sobre... No recuerdo bien qué objeto era, pero era una pirámide, creo, de piedra Una piedra, sí. y un cuarzo que también los intentó tirar. Sin embargo, lo regresaba a su casa y en ese momento comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de... Y solamente que en la historia que nos contaba la persona que nos llamó del público, precisamente decía que esos objetos una persona se los dio. Se los había regalado en el tianguis, ¿no? Ajá, entonces esto da a entender que es como una cadena. Si tú te quieres deshacer de algunos objetos, los tienes que regalar y la otra persona los tiene que aceptar. Obviamente la otra persona no va a saber absolutamente nada y tú le vas a regalar eso que te está molestando en tu vida. Entonces por ahí puede darse el caso. Estoy totalmente de acuerdo con Jesús y con Skinny. Creo que falta un poco más de contexto a la historia. Sin embargo, pues es de las anécdotas que quedan ahí con la mano peluda. Sí, y al final de cuentas, pues lo que te digo, ¿no? Lo que decíamos al principio, si tú estás a las 10, 9 de la noche, que creo que era el horario del programa, en tu casita, con la radio, todo oscuro, que nomás se le ve el puntito rojo parpadeando, digo, te empiezas a imaginar y se te encuera el chinito, ¿no? Entonces es como que, vergas, güey. Sí, es algo muy yo cabrón. remonto a que las historias tienen el peso dependiendo la época y la narración. Pero la número 1, que creo yo que es en la que los tres vamos a poder ahondar muchísimo, es en el famoso caso de Josué. Josué es el caso más destacado porque es, digamos, uno de los grandes boom de la mano peluda, pero también el final de la misma de la misma mano peluda. El caso de Josué inicia de esta forma. Es un chico que esta es la parte que hay que discutir bien si fue en el 2000 o en el 2002, que es lo que más o menos en las biografías están sacando, pero el chico Josué en ese entonces vivía en California, en Monte, California, en Estados Unidos. Su caso fue uno de los que más impactó porque él, al marcarle a Juan Ramón Sáenz, le dice que la primer primicia que tiene es que hizo un pacto con el diablo, y que llevaba más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Su objetivo principal era, en un principio, hacer un contacto y llegar a una negociación con Satanás. Para eso lo buscaba. El punto, que aquí es donde ya vamos a lo denso, es que logró y afirmó que ya lo había pactado, pero que ahora estaba en apuros. Dijo que no podía disfrutar del dinero porque los demonios lo atormentaban y declaró entre sollozos, estaba chillando, que no quería morir. Esa es la parte
del caso. La premisa, ¿no? Al final de cuentas, siento que es un tema muy, muy pesado y, o sea, el caso tal cual, pero el ya hacer un trato con un ente demoníaco, siento que, híjole, no te vas a poder fiar, o sea, dentro de lo que es la maldad y todo lo que hemos hablado también en episodios anteriores. Digo, no te puedes fiar de alguien que sabes que tiene la maldad en sí, ¿no? Entonces, sabes que a lo mejor te va a dar ciertos privilegios, ciertos beneficios, que serían en este caso el dinero o lo que buscaba Josué, pero obviamente vas a traer también consecuencias que pues podría ser todo lo que dice, ¿no? También en ciertas cuestiones que investigué era de que pues lo tenía todo, ¿no? Pero al final de cuentas poco a poco empezó a perder, se quedó sin nada, lo que quería. O sea, en este caso estuve escuchando una entrevista que tuvo en un podcast de Josué, y comentaba eso, o sea, de que él inició esa parte de intentar contactar al ente porque era una persona así acomodada o una persona de clase media alta, pero llegaron tiempos de sequía, ¿no? Y él lo que quería era que su familia estuviera bien, que tuviera dinero, y pues todo tiene un costo, ¿no? Y uno de los costos fue que pues tenía que poder perder esa parte, ¿no? De su familia, y fue lo que perdió primero, al final de cuentas. Sí, y lo perdió iniciándolo él, porque ahorita ya vamos a andar un poco más adentro de la historia. Sin embargo, ¿les parece que mostremos un pequeño fragmento de aquella llamada para que la gente esté un poco más en contexto? Sí, para que los jóvenes o los chavos, ¿no? la puedan escuchar, porque siento que sí, muchos quedarían ¿de qué están hablando? Sí, no, y creo que es muy necesaria esta parte de escuchar como tal tanto a Juan Ramón como a Josué durante la llamada, para que se puedan poner en contexto de lo que se vivió en ese momento, porque al fin de cuentas era únicamente audio. Sin embargo, el audio te dice mucho más que cualquier apoyo visual. Entonces, ¿les parece? Vamos con el fragmento y ahorita regresamos para continuar con la charla. Va. El caso impactante de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet, y me resulta a mí también, como se le escribía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servirle. Muchísimas gracias, señor. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor, y lo que no me pueda contestar, Josué, lo respetamos, ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, a la edad de 14 años, sí, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros, acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando, empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión, bueno, llegaré al punto, señor. Sí. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. sí. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. En una ocasión, señor, encontré otro texto en hebreo antiguo, donde había un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Sí. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Le pedía, aparéceteme, le decía,
quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver, en una forma tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo, me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña y me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Figúrese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas, me enseñó desde cómo hechizar a un perro, cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre y él aparecía. Josué, estas enseñanzas, ¿qué precio tenían? ¿O qué precio pagó? Yo le dije a esta persona, porque platicaba así como lo estoy haciendo con usted en este momento, señor. Ajá, pero lo hacía en pensamiento, ¿verdad? No, ninguna forma. De ninguna forma. Le digo que yo platicaba con él como lo hago con usted. Ah, ok. Podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo. Yo le dije a él que yo no quería saber nada. Yo lo que quería era dinero. Yo lo que quería era, pues, muchas cosas. Yo incluso elaboré una lista donde incluían tantas de las cosas que yo tenía, que yo pedía. Él me dijo que eso no era necesario, que yo le hiciera solo caso a él y que yo iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ellas. Pues bueno, este fue el fragmento, un pequeño fragmento de la llamada de Josué. Ahorita precisamente con lo que tú estabas diciendo, Skinny, de que fue perdiendo su familia, una cuestión por lo que inició fue precisamente en el que él durante la llamada en vivo confiesa el asesinato de su abuela. O sea, no es una confesión ligera, es algo muy fuerte, que obviamente si nosotros nos pusiéramos a investigar, no sabemos si eso pudo haber tenido hasta repercusiones legales. Sin embargo, sí es algo muy fuerte lo que confesó en ese momento, pero iba acompañado a lo que ya ustedes estaban mencionando sobre que era una persona acomodada. Sin embargo, por alguna cuestión de la vida dejó de serlo, y él lo que buscaba era volver a ser y que su familia estuviera bien para eso. Y como bien lo dijo Skinny hace un momento, todo tiene un costo. Yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista por un documental, un proyecto que estamos haciendo, tanto a una bruja y a un padre. La bruja nos comenta que precisamente se tiene que hacer un sacrificio, se tiene que dar algo a cambio. Sin embargo, está esta parte de que la bruja tal cual así nos lo dijo. ¿Sabes qué? Te puedo hacer el trabajo, te puedo convertir en millonario. Una, tienes que darme algo a cambio. Y dos, si no tienes las bases y si no vas a respetarlo y si no vas a ponerte las pilas, digámoslo así, en la vida, no te va a servir de nada, porque al fin de cuentas lo vas a perder todo. Debes de tener alguna base, debes de tener por lo menos pues sí, como tal, las bases, y lo que hacen estos trabajos es solamente darte el empujoncito para que logres conseguir lo que tú quieres. Justamente, Javi, qué bueno que comentas esa parte. Es algo que él comentaba en esa entrevista que escuché. Decía que no es tal cual de, ok, te voy a vender mi alma, ¿no? Es dar, como dices, algo a cambio. Y también mucho la parte de se me fue. No, del trabajo, ¿no? O sea, no es que te aparezca el dinero tal cual de, ya, de aquí a mañana ya eres millonario. Sino él comentaba que empezó a tener muchas relaciones en cuestiones con personas, negocios, y de ahí empezó a generarle él su fortuna. Ahora sí que es como tú eres una persona capaz y se te empiezan a presentar las oportunidades por coincidencia, se puede decir, o porque estas mismas entidades te las van poniendo, ¿no? Hay como una gran similitud con lo que viene siendo
la vida cotidiana, ¿no? O sea, eso es un gran ejemplo, viéndolo como una persona más escéptica, el que un gran empresario en la vida tiene que hacer muchos sacrificios. ¿Cuáles son entre ellos? El no estar con la familia, en los eventos importantes, en todo eso, y generó la fortuna que necesitaba, pero tuvo que tener pérdidas, ¿no? Justamente. Que puede ser el cariño, que puede ser el afecto, no estar con otras personas. Él no había realizado una familia. Tomando en cuenta el caso, pues obviamente cuando te vas por lo más fácil, obviamente hay un precio que pagar, ¿no? Y ese precio es en el que ya entra la parte de este misticismo de que, bueno, una ofrenda hacia tal ente o tal situación, pero es muy, muy similar a la vida cotidiana. Sí, justamente digo, aquí es la parte que le metes de, ¿cómo dices? De lo escéptico, que dices, güey, pues creo que todos podemos llegar si le echamos ganas. Aquí el punto es de que a lo mejor todo se te acomoda, o sea, hay ocasiones que dices, ¿cómo esta persona se le acomodaron los entes, los astros, se le acomodó el calzón, todo, güey, todo se le da para que fluya? Y dices, ¿cómo hace tanto dinero? Dices, este güey le vendió el alma al diablo, entonces... Necesitas una explicación sí, a tanta pinche suerte. Pero cuando escuchas este relato, el escucharlo, cómo lo dice, la voz en la que lo maneja, la frialdad de cuando confiesa el asesinato de su abuelita, que fue a quien decidió él otorgar como a cambio de este contrato. Y también lo que mencionan, y también lo dijo Javier, de que pudo haber tenido repercusiones jurídicas. El tema es de que él hizo esta parte de su trato, pero cuando ya descubrieron fallecida a la abuela, si no me equivoco, simplemente presentó como causas naturales la muerte. Sí, que no apareció nada de las huellas. Porque decían que él había tenido que cortar pedazos de piel de su espalda para poder ahí firmar el contrato, se puede decir. Y cuando hicieron la investigación, pues no había nada, ¿no? No, y ahorita retomándolo de esta parte, exactamente con las entrevistas que les comento que tuve la oportunidad de hacer, también en la parte del padre, los padres mencionan mucho la ignorancia en estos terrenos, porque ellos dicen no creer en brujería, ellos dicen que se trata solamente de superstición. Sin embargo, pues existen miles y miles de cosas que obviamente no nos van a revelar tan fácilmente. Sin embargo, quiero unirlo a este tema, lo que tal cual platicamos esa vez con el padre, porque nos hablaba de ignorancia. Y a mí también me causó un poco de intriga al escuchar a Josué durante la llamada, porque si tú analizas muy bien sus respuestas y todo lo que dice, tiene un nivel, digámoslo, no muy alto en cuestión intelectual. Pero no es una persona, que no sabe. O sea, exactamente, sabe desde su experiencia y sabe en el ámbito de brujería. Sí, porque él investigó mucho para poder llegar a tener ese contacto. O sea, no fue de, hey, quiero venderte mi alma, ¿no? O sea, no llegó al Coppel o a alguna tienda de, hey, quiero empeñar mi alma. No es algo tan sencillo. Que no falta mucho, que se logre eso en Coppel. Sí. Ajá, te vengo a pagar los colchones que te debía con mi alma, ¿no? Sí, tal cual. Y a lo que voy con esto es que él menciona, y a mí se me hizo, tengo que confesarlo, hasta un poco gracioso, en el punto en el que menciona, pues es que yo pensé en mi abuela porque pues ella ya vivió, ella ya hizo, o sea, ahí te das cuenta como la parte, ¿cómo lo puedo llamar? Inhumana en la que te puedes topar. Pero es que, digo, también, o sea, te pones del otro lado de Josué y poniéndonos en un caso meramente hipotético. Tiene razón, ahora sí que... Sí, tiene lógica. O sea, de lo que decías también, de que no es una persona que nomás lo buscó por buscarlo, porque si no supiera, o sea, si no tuviera un estudio o un conocimiento, simplemente hubiera escogido a la primera persona que se le vino a la mente, ¿no? Pero analizó la parte, como dicen, de los males, el menos peor, ¿no?
Y fue lo que hizo. Dice, ya mi abuelita pues ya está más para allá que para acá. Ya están los tiempos extras. Y pues fue la elegida, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, que al fin de cuentas en un contexto, digámoslo, no sé, actual o el de ahorita con nosotros, pues no deja de ser una idea totalmente descabellada. Sin embargo, como bien lo dijiste, dentro de los males, el menos mal. Exacto. Podría ser esa opción. Pero sí era muy frío. O sea, lo ves y no se le notaba o no se le sentía como gestos o temblor en la voz de arrepentimiento tampoco, ¿no? No, más que arrepentimiento, lo que se notaba en él era mucho miedo. Sí, pero era por ya lo que estaba viviendo. O sea, porque por las pensó... consecuencias. Exactamente, que porque él había pensó tenido. que iba a gozar simplemente del dinero, de la fama, de mujeres, de lo que quisiera, pero sin ninguna consecuencia. Sí, exacto. Ahora, lo que yo quiero aclarar fue solamente esa única llamada la que tuvo con él, ¿verdad? Con Josué, con Juan Ramón Sáenz, ¿no? La única que tuvo. A lo que comentas, una segunda. Creo que fueron varias llamadas simplemente en cuestiones por los tiempos. Ahorita ya se pone como un solo fragmento. O sea, toda la historia se maneja en una sola. Recuerdo que haya varias llamadas, ¿no? Creo que lo interesante también es cuando lo empieza a buscar. Exactamente. Esa es la parte que a mí que yo encontré investigando. Que hubo más contacto y hubo más encuentros, pero fuera de, o sea, como tal ya en la vida real, no en el personaje de Juan Ramón Sáenz, sino ya en algo más personal en el que ya iban en distintas, se veían en distintos lugares y Josué pedía ayuda a Juan Ramón para poder salir de lo que se había metido. Y todo esto nos llevó a fechas totalmente, no sé, con 10 años de distancia, que es cuando ya se vuelven a encontrar, pero con una cámara enfrente. Sí. Juan Ramón, por ahí del 2004, decide emigrar al formato de televisión con el programa de Aquí se respira el miedo, donde ya comienza pues a plasmar lo que fue el inicio, digamos, de... Delfín. Ajá, exactamente. Y el inicio de la industria paranormal de entretenimiento por televisión. Porque antes de eso solamente se tenía antecedentes en cuestiones de radio. En formato de radio, sin embargo, Juan Ramón fue el pionero en que lo llevó a la televisión y comenzó a hacer todo esto, lo que después se convirtió en Extra Normal, ya que fue exactamente en TV Azteca donde se hizo. Y de ahí pues partió a Extra Normal, que fue un colaborador Juan Ramón Sáenz hasta el inevitable y fatal final. Sí, que digo, o sea, no sé si lo vamos a empezar a tocar ya de una vez o vamos a darle pie a que Jesús nos narre un poquito más esa historia. Pero sí es un final que ahí siento que es donde entra lo más paranormal. O sea, porque te puedes quedar de, ok, fue una llamada, muy bonita, bueno, entre comillas se puede decir, muy chida tu historia, compa, pero hasta ahí puede quedar, ¿no? Ya en el momento que se empiezan a involucrar y que nos damos cuenta del final que tiene no solamente Juan Ramón, sino parte del equipo que estuvieron posteriormente en contacto, porque como dices, Javi, duraron un tiempo, creo que fueron aproximadamente como 6 años que Josué se desapareció, y él comenta que fue en la parte que se estuvo, como quien dice, depurando esa parte del trato que hizo con esa entidad, y después lo contactó Juan Ramón y pues viene lo que es el desenlace. Igual no sé, Jesús, si quieras compartirnos un poco más de esa investigación que tú hiciste para tocarla ya más a profundidad. Sí, mira, menciona que el 19 de mayo del 2011 Josué se pone de acuerdo con el presentador para reunirse en un lugar secreto. Este lugar ahí para tener un poco de, digamos, intimidad y poder platicar esa parte. Ahí les contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. O sea, no había cerrado todavía esa parte del ciclo de todos estos años que se habían perdido la huella. Y ahí es donde viene lo interesante, que tras la entrevista el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico y
lo de Juan Ramón Sáenz, que 10 días después fallece a causa de una muerte, de una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Sí, aquí es donde se crece el misticismo y el misterio que rodea a toda esta historia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que justo cuando se hizo la entrevista fue cuando le pasa el accidente al investigador, al investigador Mario, Sí. y Mario Estrada, y se le hace una operación de emergencia al camarógrafo, que ya prácticamente tenía como tal cuadrada una entrevista. Sin embargo, se dice que el encuentro con Josué. Pues sí, unos sí se encontraron con Jesús, ¿eh? No sé si llegó Juan Ramón con Jesús, pero Yo creo que sí. Con San Pedro a lo mejor y ya de ahí lo... llegó. Sí, como tal, después del encuentro con Josué fue cuando comenzó a presentir todo este mal, y que termina acelerando su operación de una hernia en el estómago, y ya como bien lo dijo Jesús, termina con el fallecimiento de Juan Ramón Sáenz, que al fin de cuentas, digamos que existe o pueden existir distintos factores que pueden detonar la muerte de alguien, como lo puede ser la mala alimentación, como lo puede ser los malos hábitos, que al fin de cuentas nosotros como mexicanos dentro de la cultura lo tenemos muy arraigado, tenemos muy descuidado el tema de la salud. Entonces en cualquier momento a cualquier persona le puede pasar algo. Sí, aquí creo que también es, ponerte a investigar y darle un poquito más a validar historiales clínicos, si ya tenía algún antecedente de la enfermedad, si es algo que solamente le apareció de la noche a la mañana. Creo que teniendo esos datos podríamos dar un veredicto de cómo lo vemos, de cómo lo entendemos nosotros, pero eso no le quita que sean muchas coincidencias, ¿no? Al final de cuentas, algo que había escuchado también, y esto lo escuché en el podcast de Leyendas Legendarias, que el demonio con el cual Josué hizo el pacto también le atribuían como cuestiones de enfermedades o cuestiones médicas, ¿no? Entonces puede ser también por ese lado de que hubo una repercusión por apoyar a Josué a salir de esa parte, porque no nomás fue como que te veo y ya en la entrevista te contacto. O sea, hubo varios contactos posteriores, a varios contactos por fuera con Josué. Entonces puede ser como el tipo de venganza y el tipo de costo a la liberación de Josué, ¿no? De hecho, creo que algo que identifica mucho al mexicano es cómo va idealizando situaciones para que parezca lógico lo que a veces no es tan lógico. Ahorita como lo están desmembrando, que van explicando, oye, pues una edad, problema de alimentación y todo eso, ese diálogo para muchos en ese entonces, cuando fallece Juan Ramón Sáenz, no fue suficiente. Pues lo más básico, lo más sencillo, que es parte de la característica del mexicano, es encontrar la parte del misterio, ¿no? La parte donde dices, no, a mí se me hace que ese programa estaba maldito, ¿no? Porque como que le da una relevancia y un peso más importante, porque mira, el vato estaba contando historias, tenía acercamiento con entes, tenía acercamiento con personas que que tenían una conexión no espiritual, sino con otro tipo de contactos. En algún momento se iba a manchar y iba a fallecer por él. Digo, parte de eso no es que esté justificando que realmente así haya sucedido, puede ser toda una coincidencia como lo están manejando, pero creo que es parte que si no tendría ese saborcito que ahorita tiene, a final de cuentas, esta muerte 48 años. Muy joven. Jovencísimo. Entonces dices, bueno, 48 años y con un programa tan exitoso, dices, no, lo mató el demonio. Sí, como bien lo comentan, tratamos como de buscar algún tipo de justificación más divertida, más morbosa de la que podría ser realmente. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, dentro de las entrevistas que les comento que realizamos, los padres nos hicieron mucho hincapié que en realidad tanto la medicina, la ciencia, no va peleada con la religión, según a lo que me dijeron.
nosotros podríamos percibir totalmente lo contrario. Sin embargo, eso fue como su estandarte dentro de... Y mencionan que antes de una intervención divina, digámoslo así, o de un sanamiento por parte de la religión, son muy cuidadosos en los términos psicológicos y de la medicina para poder detectar a tiempo si el padecimiento simplemente es un problema psicológico, un problema que se trata con personas, o sea, un problema del cual no se necesita un padre, sino más bien un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, antes de intervenir de una manera divina, porque también tenemos el término legal, que si la persona se te muere mientras tú estés haciendo algún tipo de práctica religiosa, te vas a meter en un problema. Por eso se debe de tener primero un antecedente de alguna revisión o algún filtro por parte de la ciencia y la medicina antes de acudir a este tipo de ayudas, digamos, los religiosos. Sí, digo, creo que al final de cuentas y está bien, porque digo, al conocimiento que ahorita tenemos todas las personas sabemos que existe, o crean o no, pero sabemos que existe una leyenda, una persona, un personaje que es el demonio, el mal, el chamuco, el chanclas, ¿no? Como le quieran llamar. Y en la otra parte, la parte contraria, que es la parte de divinidad, la parte de Dios, puede llegar a ocurrir ese tipo de casos de que personas se pueden escudar en es que me poseyó un demonio para poder asesinar a una persona, ¿no? Que es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, sí son temas muy, muy frágiles, muy de tacto, que se tienen que manejar como lo se merecen, como con pinzas. O sea, no puedes solamente llegar y déjale echar agua bendita, ¿no? Para que se le salga el chamuco. O sea, y son temas, digo, yo que llegué a estar en contacto también con ciertos sacerdotes, son temas que son muy pocos los que te enteras de que fueron reales a lo mejor, pero también hay muchos que sí son, pues llegan a ser falsos, ¿no? Al final de cuentas. Sí, como tal la importancia del manejo de las vidas humanas, pues no se limita únicamente a una cuestión religiosa o una cuestión divina, sino algo más como lo es y que existe, que es la ciencia, la medicina, que pueden ayudar a otorgar algún tipo de alivio hacia un mal. Y precisamente el cuidado que se tiene para manejar este tipo de cosas por parte de la ciencia y de la medicina debe de priorizarse antes de cualquier tipo de intervención divina, ya sea con la religión o sea con la misma brujería, ¿no? Sí. Digo, pues ya si te empiezas a hablar en latín y en 8 lenguas, pues sí dices, no mames, ¿no? Aquí hay algo mal. Fíjate que precisamente nosotros, y esto me acaba de pasar ayer, se los juro, estábamos en una clase en la universidad y uno de nuestros maestros nos comentó que él se iba a recibir como sacerdote. Sin embargo, antes de terminar lo dejó, pero dice que una vez lo llevaron a vivir un exorcismo, que lo llevaron con engaños y que precisamente se dio cuenta de lo que se estaba viviendo una vez que estaban ahí, porque llegaron a donde normalmente se quedaban a dormir, como en el seminario, y en la recepción llegó una chica con sus papás. Entonces llegó el sacerdote y comenzó a hacer algunos rezos, y que esta persona pues empezó a reaccionar a los rezos, y a los chicos que llevaron, incluyéndolo a él, fue precisamente para que ayudaran a agarrar a la persona. Y que el exorcismo dura aproximadamente como 2 horas, en las cuales pues se hace una rutina, se hace como ciertas oraciones, sí, o sea, para poder liberar. Sí, o sea, en cuestiones de parte de exorcismo y todo lo que maneja la religión, es todo un protocolo en el cual se tiene que llevar de pies a cabeza. Digo, es muy extenso, si no solamente es llegar y lo que... Y son cuestiones que a veces sí salen en películas, que tienes que saber el nombre del personaje, tienes que hacer ciertas cuestiones para poder llegar a... Obviamente tiene que ser primeramente un real para que se pueda hacer, y posteriormente poder llegar a hacer la salvación o el sacar del cuerpo a la entidad, ¿no? O sea, es un ritual y es algo muy, muy pesado también, que en el cual, por lo mismo como lo ponen en las películas, llega a ser hasta cierto punto asertivo algunas cosas, de que solamente uno no es viable. ¿Por qué? Porque pueden llegar a jugar
en este caso con tus cuestiones, porque al final de cuentas si Dios te conoce también la entidad maligna y pueden llegar a tocar las fibras sensibles o tus talones de Aquiles, ¿no? Entonces es algo que es muy fuerte ese tipo de casos. Sí, de hecho, lo que nos mencionaban también el día de ayer es que no quien sea puede realizar un exorcismo y que el cardenal es el encargado de seleccionar un exorcista, el cual se va a encargar de tratar todos estos temas. Pero fuera de lo paranormal, alejándonos un poco de este tema misterioso, no podemos olvidar que Juan Ramón Sáenz fue un referente, fue uno de los mejores locutores que ha dado el país y que mantenía una voz totalmente, no sé cómo llamarlo, a mí me atraía mucho su voz, en cuestión de que si estaba contando algo, yo lo quería escuchar. Es que también esa es la parte que bueno que tocas. Yo creo que el programa de La Mano Peluda encajó perfectamente con la identidad del mexicano, sí, en el sentido de tú vas a una ranchería y lo primero que te va a contar la viejita del pueblo, no, pues que aquí en la parte del monte sale una bruja y te lleva, y si no tienes calcetines blancos ya te llevó la chingada, te lleva, ¿no? O sea, esa parte existe en las rancherías, esas historias existen en las colonias. Todos los canales de televisión que conozco tienen una niña. Todos los taxistas Han llevado una muerta a un lugar y resulta que no estaba ahí. O sea, todas esas historias estaban ahí, que era parte del que era el del voz a voz. Una persona con una voz atractiva lo recolecta. Que podemos caer en el tema de la ingenuidad, de decir, esta no me la creo, esta sí está bien. Pero él supo cómo conjuntar todo eso y hacerlo atractivo. Para mí considero que un programa no de culto, pero sí de cultura general. Que sepas que en algún momento existió y que marcó, no un inicio, porque insisto, eso ya existía, solamente que lo hizo popular y creo que lo hizo referente correctamente Juan Ramón Sáenz, como alguien que supo cómo canalizar todas esas historias que aún siguen, porque yo estoy seguro que hay un chingo de historias, pero pues ya el tema ya se vuelve como que ya hay más opciones de dónde verlas, ¿no? Como redes, como lo habían mencionado bien ahorita. Sí, ahí tienen herejes malignos para que nos escuchen. Que nos tienen. Sí, precisamente, y como ya bien lo dijo Jesús, fue el encargado de abrir una puerta para distintos exponentes del terror y del misterio que vinieron después de Juan Ramón Sáenz, que de verdad, ¿se lo imaginan si no hubiera fallecido allá en el 2011? ¿Cómo sería actualmente algún programa de él? ¿O qué es lo que manejaría actualmente? Yo creo que seguiría con lo mismo. Sería algo así como... O sea, a lo mejor posiblemente se pudo haber perdido algún tiempo por esta parte de desfase de cuestiones tecnológicas, pero siento que sería el Jordi Rosado de su ramo, ¿no? El ramo seguiría por el mismo ramo de lo paranormal, porque él también era muy religioso, si mal no recuerdo, era también muy religioso. Hubiera seguido como por esa misma línea, pero sí sería como algo ya enfocado ahorita a lo que se consume, ¿no? Sí, claro, o sea, para empezar, como ya lo dijimos muchas veces, sería el referente, el que inició todo, pero también yo creo que sería el que mejor lo hiciera. Sí, porque totalmente. Además de su voz, además de las historias, él sabía a dónde se dirigía, él sabía a quiénes iba dirigido sus programas, y es por eso que fue el éxito del programa. Después empezaron a ver distintos programas, quizás más locales. Por ejemplo, recuerdo aquí en Guadalajara, recuerdo mucho uno que escuchaba mi papá cuando yo estaba muy pequeño, que se llamaba Radio Fantasma. Y también era la misma dinámica, se contaban historias de terror, la gente llamaba y también había unas historias muy, muy buenas. Sin embargo, tú las sentías un poco más, en este caso con los programas locales, porque estabas totalmente en contexto de todo. De repente te platicaba una persona que vio a 2 personas en bicicleta en la subida del Álamo.
Entonces tú detectabas y tú te podías imaginar de una mejor manera lo que estaba pasando. Entonces pasabas por el lugar y de pronto, mira, aquí pasó este pedo según el programa de radio. O sea, todo este tipo de cosas, todo lo que vinieron después los programas, por ejemplo, de Extra Normal, al PLL de Carlos Trejo, o sea, todos los que vinieron después deben de tener alguna especie de aprendizaje. Sí, de o referencia, algo, ¿no? Exactamente, de referencia a lo que construyó Juan Ramón Sáenz. Esa es en la parte en la que yo quiero también abonar. Porque te da culo lo demás, ¿verdad, perro? No. Mira, yo voy a ser un poco contrario a lo que mencionaron. Yo digo que ya estuviera retirado. Si estuviera vivo, Juan Ramón Sáenz ya estuviera retirado. Porque entendiendo desde un inicio que estamos con un tipo de sociedad distinta que consume cosas distintas, más escéptica, personas que ya tienen en su celular rápido la conexión para poder investigar algo y encontrarlo. Hoy en día ya la gente pues casi no consume la radio, ¿no? Y yo creo que en sus diferentes intentos o como visiones que tenían de meterlo a televisión y que otros tuvieron su referencia, eso sí estoy totalmente de acuerdo, siempre va a haber alguien que llega y no que lo haga mejor que tú, simplemente agarró lo mejor y le puso su estilo y eso va, ¿no? Y tienen, no soy muy fanático, tienen a Dross, tienen otras personas que también se dedican a contar cosas, historias, Eric Esman, por cierto. Y el punto es que yo, si él estuviera vivo, sería solo un referente, sería alguien ya retirado. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvo su empuje, como bien mencionaste, sería un Jordi, pero ya el Jordi ya no es el mismo Jordi que tenías en otro rollo, ya no es lo mismo, pues son solamente una época que marcaron y eso es lo que hizo Juan Ramón Sáenz, marcó una época y a partir de ello se generaron otras. Y a partir de ello, hasta de influencias y con todos estos tipos de formas de ya expresar, habría personas que ya lo hubieran rebasado por el tema de tecnología y de comunicaciones. Yo creo que estuviera retirado. Y siento, ahorita que mencionas toda esta parte de Jesús, siento que hasta llegó un punto en que el fin, como lo tuvo, también fue como que parte de darle el boom. O sea, si no hubiera sido el fin con la historia de Josué, con lo que sucedió, toda lo paranormal que se puede venir, que viene de trasfondo en esa historia, a lo mejor no sería el boom que es ahora. O sea, si era una chingonería, si era una gran persona, un éxito su programa, pero a lo mejor no hubiera sido lo que es. Era lo que le faltaba. Por ahí hay un dicho que dicen: muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Puede ser que Juan Ramón Sáenz no se hubiera podido acoplar a las nuevas tecnologías y al nuevo formato para hacer contenido y seguiría quizás en radio o como tal retirado. Sin embargo, creo que si su vida fuera un libro, fue el final esperado. Sí, fue un final épico. Por eso les decía un principio, en la parte de la cultura mexicana necesitamos encontrarle algo diferente para que ese personaje tenga un peso fundamental. Porque si dices, pues nada más murió por gordo, por ejemplo. De Javi no vas a estar hablando, no estén espoleando, Que el Javier sea eterno. No estén espoleando. Es como cuando estaban mencionando a quién sacrificarían. Yo ya valí, yo soy el más viejo, el más experimentado. Mamaste. Pues Jesús ya vivió. Ya chinga mi madre. Pero y Brenda también, porque se le va a ir su palo. No, ya está todo eso arreglado. El punto de eso, güey, es que el mexicano, güey, a fuerzas necesita algo como para que un personaje tenga esa capa o tenga esa parte como que fue chingón, ponerle una parte de misticismo. Sí. Si no, pierde la parte del mito, ¿no? Que es sí, lo importante. Lo podemos ver en el cine, güey. O sea, si Iron Man no hubiera muerto con ese chasquido al final de toda la putiza que les pegó Thanos, güey, su muerte hubiera sido, va. Pero no, o sea, fue el héroe, fue la mejor manera de poder como despedirlo de todo ese universo. Así también siento que fue la mejor del escritor de la historia de Juan Ramón.
creo que fue la mejor manera Sí, de el que escribir hizo su el guión. final. Sí, el que le hizo el guión a esto. Digo, obviamente no estás agradeciendo la muerte de No, Fulco, nada pero de de eso. alguna forma dándole la lectura correcta. Sí Sí. fue que le escribieron el guión de una forma ideal para que se volviera importante. Entonces, no sé, yo o la gente que nos escucha, ojalá que se dé la oportunidad, porque estoy seguro que hay varios capítulos, Sí, hay varias mucho grabaciones. En mucho YouTube material. ya encuentras lo que quieras Sí. y se puedan dar color no solamente de lo que estamos contando de Josué, alguna otra historia, algún otro caso que les haya llamado la atención, que a lo mejor ahorita ya les puede causar risa, gracia, Sí. decir, no mames, ¿cómo creen? Es como cuando ves una película de los años 70 y dices, no manches, ¿cómo le tenía Totalmente. miedo a eso? Quizás ya estás comiendo algo diferente que ya ahorita dices, güey, no me causa miedo, pero se van a encontrar con 2-3 cosas muy chingonas. Sí, el voltear hacia atrás, el verlo como se veía antes, ahí es donde está la parte interesante y a muchas direcciones que podríamos llegar. Pero bueno, chicos, hemos llegado al final. Hay que cerrar el programa. Este episodio que tuvimos el día de hoy muy interesante, que de verdad creo que ya teníamos semanas queriendo hablar de este tema. Ya teníamos por ahí ya intentos de querer hacerlo, sin embargo por una u otra cosa no se había realizado, pero bueno, solamente queda agradecer a toda la gente que nos ven en las redes sociales, que chequen todo el contenido del podcast, que nos sigan en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como el podcast tanto en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Ahí estamos para que no se pierdan todo el contenido que estamos generando para ustedes. Y pues bueno, ya para despedirnos, mi estimado Skinny, muchísimas gracias. Tus redes sociales, hermano. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Jesús, por estar aquí. Mis redes sociales es el skinny-pat en Instagram. Y síganme ahí. Quiero subir de seguidores, por favor. Va. Mi estimado Jesús, muchísimas gracias. Tus redes sociales. Gracias por la invitación. Me pueden encontrar como Jesús Ortega Recio en Facebook y en Instagram. En Twitter no me quiero meter a esas cosas del demonio. Sí. Igual ya lo van a cerrar, no te preocupes. Pues bueno, gente, yo fui Servieta Javi. También me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como soy Javi01. Y nos veremos a la próxima. Nosotros fuimos Herejes Malignos del Podcast. Muy buenas noches.